Vamos a resolver ahora un aspecto que nos quedó pendiente anteriormente por resolver. En el caso de las facturas, vemos que hay un número de factura que se va numerando correlativamente, empezando por 1 en cada año. De tal forma que cuando yo voy a crear una nueva factura, aquí, si pone 2023, cuando la dé de alta, debería asignarme el siguiente al último, que en este caso pues debería ser un 4. Esto no lo tenemos resuelto, y hay muchas formas de resolverlo. Una de ellas podría ser tener una tabla de años, que la vamos a crear ahora, porque sí que es parte de la solución, y dentro de esa tabla tener un campo que sirviese de contador del número de factura, del último número de factura. Ese sistema es funcional, pero tiene un inconveniente, y es que cuando nosotros creamos una factura y el contador le sumamos 1, si esa factura después de estar creada la eliminamos, el contador no es consciente de que se ha eliminado y por lo tanto podríamos dejar un hueco, un salto, o nos obligaría como usuarios a ir al contador a restarle 1, o tendríamos que hacer una programación controlando que cuando se dé de baja una factura, si es la última, ir al contador y poner cuál es el último. Todo eso se puede hacer y todo es válido, pero vamos a ver una forma diferente de cómo podemos hacerlo prácticamente sin escribir código. Y para eso nos va a ayudar la base de datos de Bellneo. Vamos a crear entonces la tabla de años que nos va a servir para dos cosas. Primero, para que las facturas apunten al año correspondiente y a partir de ahí esto nos sirva para que el año sea capaz de apuntar a la última factura que se ha generado del mismo. Pero además, esta tabla de años que vamos a crear nos va a permitir hacer estadísticas, por ejemplo, estadísticas mensuales de las ventas. Y a su vez nos va a permitir crear estadísticas por artículo y año o por cliente y año, que es algo que queremos hacer también en la aplicación. Por lo tanto, vamos a cerrar ya la ejecución y vamos a empezar a crear la parte de base de datos que necesitamos. Hasta ahora teníamos estas tablas y ahora vamos a crear la tabla de años. Es una tabla muy sencilla, años, año, es maestra, y bueno, realmente el código en sí es el año, porque vamos a ponerle 2 bytes para que tenga 4 dígitos, y realmente no tiene nombre, porque es una tabla, en principio solo va a tener ese campo, el campo código o año. Bueno, pues ya la tenemos ahí, voy a borrar este campo nombre, suprimir, sí, ya tenemos la tabla de años. ¿Qué nos falta aquí, como siempre? Bueno, pues nos faltaría, vamos a ponerla por aquí, nos faltaría hacer el icono correspondiente al año. Entonces vamos a recursos, iconos, y vamos a objetos, iconos material. Bueno, supongo que si pongo año algo aparecerá, pero no es muy... Vamos a poner calendario mejor. Exacto. Bueno, pues este mismo nos podría servir. Este calendario en azul y lo vamos a llamar años. Siempre igual que la tabla en mayúsculas. Lo coloco por orden alfabético y también la tabla. Bueno, pues ya tenemos la tabla de años. Lo siguiente que vamos a hacer es, en la tabla de facturas, el campo año, que hasta ahora era un campo numérico de 2, eso es correcto, y todo se resuelve igual. La diferencia es que le vamos a decir que enlaza a la tabla maestra de años. Y de esta forma, aquí, bueno, aquí tengo ya el año indexado también. En principio, tendría que cerrar y refrescar, ¿vale? Guardar, cerrar y refrescar. Ya tendríamos el año, ¿vale? Nos falta el plural por el índice del año, que eso lo haremos, bueno, si cambio de proyecto y lo vuelvo a cargar, seguramente ahí ya lo vemos refrescado, ¿vale? Simplemente es un tema de refresco, ya nos lo habíamos visto inicialmente. Voy a poner un poco más separado y aquí vamos a coger el año. Vale. Entonces ya tenemos esta tabla de años. ¿Qué pasa aquí?
que el año tiene un enlace plural a las facturas, es decir, la factura conoce a qué año pertenece y desde un año puedo ver todas sus facturas. Ahora crearemos luego la parte de interfaz. Lo importante es cómo vamos a resolver el tema de, lógicamente, que el año sepa cuál es la última factura. Bueno, pues para eso nos va a ayudar la base de datos de Belneo. Vamos a crear un campo y lo vamos a llamar última factura. Y última factura, vamos a decirle que sea un campo singular de plural por índice. Entonces, si yo, por ejemplo, en el índice de facturas por año lo tengo indexado de momento solo el año, pero si además le indexo dentro del año por el número de factura, vamos a hacerlo, significa que yo estoy garantizando este orden. Por lo tanto, en el índice por año y número de factura, incluso ya le puedo decir que es clave única. No puede, en el mismo año no puede haber dos facturas con el mismo número. Ya lo tengo garantizado además con este índice. Entonces ya tiene dos partes. ¿Qué ocurre? Que si yo voy ahora a años y digo última factura, singular de plural por índice, ¿cuál es el plural? Facturas del año. Y ahora me dice, ¿qué quieres? ¿El igual o mayor, el igual o menor, el primero, el último? Y yo voy a decir el último, porque es el último, la última factura de este año. Él ya va a resolver el año. Vemos que me permitiría resolver, si pusiese, por ejemplo, en lugar de por último, por igual o mayor, o igual o menor, etcétera, me permite resolver, pero solo me permite resolver la parte del número de factura, porque el año ya sabe que es el dato del registro en el que estoy. Por lo tanto, ahí no me lo tiene que pedir. Con esto ya tenemos el puntero a la última factura. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, en facturas, vamos a hacer vamos a poner un poquito de código, pero muy poquito. Vamos a verlo ahora. Yo puedo crear un trigger. ¿Qué es un trigger? Un trigger es un evento que se dispara, un proceso, un código que se va a ejecutar cuando, antes de dar el alta de una ficha, o después de dar el alta, el interno vamos a omitirlo, no merece la pena comentarlo. Es decir, cada vez que se produce un alta, modificación o baja, yo puedo decirle a la base de datos que antes de darse el alta haga cosas, o después de darse el alta haga cosas. Por ejemplo, antes del alta se puede controlar, verificar cosas y decir, pues no doy el alta. O después de dar un alta puedo decir, pues como he creado este registro o como he modificado este registro, voy a modificar estos datos en otra tabla, etc. Es decir, puedo lanzar acciones. En este caso, antes de dar el alta, que es lo que me interesa, voy a asignar el número de factura. Bueno, voy a poner un rem. Un rem es un tipo de instrucción que es un comentario. Simplemente es para documentar lo que estamos haciendo. Es asignar el número de factura. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo tengo que hacerlo? Bueno, pues tengo que hacerlo si el número de factura es 0, porque si el número de factura no es 0, no debería de asignarlo yo automáticamente. ¿Y esto por qué? Pues muy sencillo, porque imaginémonos que por el motivo que sea, cuando voy por la factura 10, me interesa borrar la factura 5 porque está errónea, y legalmente puedo hacerlo porque son del día y no hay ningún problema en que lo haga, y quiero rehacerla y hago otra factura y le quiero asignar ese número que he eliminado. Bueno, pues si yo manualmente le pongo ese número en el formulario, se va a grabar con ese número la factura. Esto es una gran ventaja, porque el usuario tiene la posibilidad de arreglar errores que pueda cometer. Y entonces, aquí lo que vamos a decir es un comando que es if, escrito if, también podría buscarlo, ¿vale? Siempre puedo buscarlo aquí, if, que es, bueno, de las pocas instrucciones que está en inglés, pero como es tan estándar el if, ¿vale? Pues sí, y lo que vamos a decirle aquí es, si el campo número de factura es igual a 0, si alguien en lugar de escribir esto escribe así, es correcto. Es decir, distinto de número de factura es distinto de 0. Es igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo pregunto por un número, esto es lo mismo que preguntar si el número es distinto de 0. Perdón, que lo he escrito mal. Distinto de 0. Entonces, informáticamente se puede escribir también así. Esto es igual a 0. Y si yo le pongo así el símbolo igual a 0, pues ya está. Si para nosotros resulta más natural poner esta comparación, perfecto. Pero que sepamos que esto y esto son lo mismo. Es preguntar si un campo numérico, esto solo funciona con numéricos o booleanos,
es igual a 0. Entonces, número de factura, si es igual a 0, ¿qué vamos a hacer? Vale, pues le digo, mira, modifícame el campo número de factura, ¿con qué? F4, y tiro de la fórmula y digo, esto ahora apunta al año, el año conoce la última factura, y la última factura ya tiene aquí el número de factura. Entonces es el número de factura de la última factura del año más 1. ¿Vale? Sí, hemos escrito un poquitín de código, pero vemos que es relativamente sencillo. Esto mismo vamos a hacérselo por modificación también. ¿Por qué? Porque imaginémonos que una factura que ya existe, queremos que nos la numere bien, porque por lo que sea puse yo el número a mano y la puse mal. Bueno, pues si yo borro el número, lo pongo a 0, al aceptar el formulario debería de asignarme el número siguiente. Entonces copiamos, lo que he hecho es copiar con control C el código anterior a modificación y aquí directamente pego el código y es el mismo código. Con lo cual, en teoría, y pese a que todavía no tenemos la interfaz, a nivel de base de datos ya lo tenemos resuelto todo. Vamos entonces ahora a crear, como siempre hacemos, la interfaz. Para hacerlo utilizaremos nuestra herramienta de generador de interfaz y le vamos a decir, bueno, como hemos hecho hasta ahora, que lo generase para web y que cree digamos, la parte de interfaz de años. Al generar, bueno, pues aquí tengo ya años y si voy a principal, bueno, los años me los ha metido ahí, podría meterlo, por ejemplo, aquí detrás de suscripciones. No es algo que se vaya a tocar mucho, evidentemente, porque además luego lo que vamos a hacer es automatizarlo, es decir, que la primera vez que use un año, un registro tire de una fecha de un año, que se cree este registro automáticamente. Eso lo haremos después. Ahora, como vemos, tenemos facturas de 2022 y de 2023. Bueno, pues vamos a años y vamos a crear el año 2022 y vamos a crear el año 2023. ¿Vale? Simplemente esto no deberíamos de hacerlo manualmente a partir de ahora. Luego haremos una prueba con 2024, por ejemplo. Entonces, si yo esto lo he hecho bien, a partir de ahora, si voy a facturas y creo una nueva factura, elijo el cliente, le doy al más, pongo el artículo que sea, ¿vale? Simplemente voy a grabar una línea, ya me ha asignado el número 4. ¿Por qué? Porque automáticamente ha detectado que la última era el 3. ¿Vale? Y así sucesivamente, a medida que voy dando altas, las facturas se van numerando automáticamente.